El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Están en Cusco, Trujillo y Ayacucho. Grandífer te lleva tus libros a través de todo el territorio nacional y tienen un catálogo variadísimo. Grandífer, la auténtica librería nacional. Año 2009, estaba en una clase de Jorge Eslava y Jorge Eslava nos dice, bueno, hay un libro que se llama La Mala Nota, chequéenlo, ahí hay una serie de cuentos que pueden tomar como referencia para escribir su relato. La tarea era escribir un relato, ya les dije en algún momento, o sea, Jorge Eslava es para mí un referente. Y uno de los relatos que más me llamó la atención por sugerencia de Jorge, porque soy extremadamente futbolero, ya saben cuál es mi segunda identidad. Creo que es una identidad que cargamos perpetuamente los futboleros, no podemos desligarnos del fútbol. Era Pelota de Recreo de un tal Jesús Alzamora. De un tal Jesús Alzamora en ese momento. Y cuando le digo a Jorge, ¿cómo lo contactaste? No, me dijo, él escribió un cuento, yo le dije, públicalo, y lo publicó. Y esa es una de las razones por las que está aquí también. Jesús, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Gracias, Gianfranco, gracias por la invitación. Me has hecho acordar un momento muy lindo que lo tenía, no sé si olvidado, pero hace tiempo no me acordaba de eso. Efectivamente, esa fue la primera vez que yo vi mi nombre publicado en un libro y no lo podía creer. Yo escribí ese cuento para los Juegos Florales de la universidad, que era una competencia, y Jorge fue muy honesto y me dijo, si le ponías un mejor título, ganabas. Gané, creo que mención honrosa, pero me dijo, mi título era pésimo. ¿Cuál es el título? ¿Se puede saber? Trompo. Revelaba el final del cuento. No, ya, ¿no? Spoiler total, Así ¿no? es. Y él me dijo, ponle Pelota de Recreo. Y yo, qué buena. Y le puse Pelota de Recreo. Y me dijo, oye, ¿te gustaría...? Aparte de en ese momento que yo quería ser escritor, que tenía toda una cantidad de sueños en la cabeza, me dijo, ¿te gustaría salir en mi antología? Van a estar Vargas Llosa, Ribeiro, Bryce y tú y un par más. Y yo dije, pero por supuesto, hermano, ¿cuándo tengo que pagarte? Y fue muy lindo. Además lo presentamos en Barranco. Y sí, pues era mi lado bastante más literario, hoy medio adormecido, anestesiado, sobre todo en la parte de creación, pero sigo siendo un lector voraz, ¿no? Pero muy lindo recuerdo, sí. Tú estudiaste Derecho en la Universidad de Lima. Yo estudié Derecho en la Universidad de Lima, pero apenas entré a la facultad me di cuenta que no era para mí, o por lo menos no me gustaba, y descubrí que la universidad tenía, creo que 180 créditos selectivos, y que yo como parte de la Facultad de Humanidades podía llevarlos en cualquier carrera. Entonces, desde ese momento no llevé un solo curso selectivo de Derecho y me llevé todos los de Comunicaciones. Taller de radio, expresión escrita, ahí fue donde conocí a Jorge Slavat, crónicas y entrevistas con Eloy Jauregui, que también fue gran amigo mío después, lo vi hace poco, y empecé a llevar cursos de algo que yo pensaba que era divertido y fácil. Y en verdad no es que sea fácil, sino que a mí me gustaba tanto que no me costaba mucha chamba, como sí el Derecho, ¿no? Entonces... Y aparte estaban ahí nomás al frente, fue una etapa bonita. Ahora, tú eres Jesús Alzamora Llosa. Sí. Entonces, cuando te dicen Llosa, tú ya sabes quién es uno de los Llosas más famosos. Para mí, el number one de la literatura peruana, sin dudas. Y aparte, yo he tenido la suerte de... Él era primo hermano de mi abuelo. O es, bueno, mi abuelo ya falleció, pero él todavía no felizmente y ojalá que tenga mucha vida. Entonces, tuve la suerte de conocerlo. Él era amigo de mi papá, que en algún momento trabajaron juntos en el Movimiento Libertad. Yo leí El pez en el agua, leí La tía Julia y el escribidor, leí, bueno, muchas obras de Vargas Llosa y para mí en un momento de mi vida fue un referente muy claro, ¿no? Y claro, cuando me enteré que éramos familia lejana, pues fue más orgullo todavía. Igual ¿no? lo conociste. Lo conocí y actuamos juntos para el Museo Holográfico de su obra en Arequipa. Luis Llosa hizo el casting, otro Llosa, que sí es su primo más directo, y me convocó porque decía, él sostenía, que creo que viendo las fotos sí tiene algo de razón, que teníamos el mismo perfil y que él cuando tenía 30 tenía como un aire físico a mí, entonces yo encantado. Y trabajamos con Carlini, con Lucho Cáceres y fue una experiencia súper chévere. En los 30 justamente es la edad en la que él le pega después el puñetazo a Davo, ¿no? Así es, en esa época, justo acabo de leer el libro de Jaime Bailey, Los genios, bastante más, obviamente... Se permite pues una ficción y llenar con imaginación, pero efectivamente, ahí en México saliendo de un cine, así es. ¿Y qué te pareció el libro? Me pareció muy interesante ver a Bailey fuera de su autobiografía. Sentí que había hecho un trabajo de investigación como sus primeros, no sé si sus primeros trabajos, pero menos autobiográfico como las últimas obras que había leído y me gustó bastante. Obviamente, siento que en algunos puntos tenía un nivel de imaginación, pues, no vamos a spoilear a la gente, pero... Algunas cosas me costaban verlas en Vargas Llosa y en García Márquez, pero por otro lado siento que hace una gran chamba en humanizar a dos personas que son como dos genios casi canonizados y
te das cuenta que tienen los mismos problemas, las mismas vicisitudes, los mismos dolores de cabeza que los mortales que estamos aquí en la Tierra y no a ese nivel. Entonces, Ahora, es un libro en el que creo que Vargas Llosa sale mejor parado que Cabo, sin definitivamente. duda, ¿no? sin duda, sin duda. Sobre todo por algunas cosas humorísticas que tal vez, o sea, claramente no pretende ser una crónica, pero usa los nombres, Reales. claro, los nombres propios. Entonces ahí no sé cómo se puede sentir Vargas Llosa o no creo que se sienta muy bien, pero creo que también él ya está un poco por encima de eso, ¿no? Y García Márquez, bueno, ya no está por aquí para defenderse o para felicitarse por el testimonio que da Bailey, pero creo que se entiende que es una ficción y yo creo que la ficción permite estas licencias creativas en algún punto, ¿no? ¿Qué tantas licencias te tomaste tú para escribir, por ejemplo, Pelota de Recreo? Pocas, porque Pelota de Recreo es la historia de un colegio en el que estaba yo, que era un colegio muy, muy, muy raro, un colegio particular que se llamaba José Olaya. Particular no me refiero porque no sea nacional, sino porque era muy particular. Ah, ya. De hecho, el colegio ya no existe porque el director era pedófilo, imagínate, chucha. sistemáticamente, que en ese momento yo no, obviamente no lo sabía. Y además era un colegio que recibía gente muy diversa. Yo aprendí lo que es la inclusión de una manera muy directa. En mi colegio, en mi promoción, que éramos solo 20 personas, en una promoción en un salón, había un sordomudo, había un cojo, había un hindú, había un húngaro, venía gente de todo el mundo, habían personas que tenían algún tipo de dificultad, y para nosotros ese era el mundo real. Entonces cuando íbamos a un colegio como a jugar la Copa Markham o la Copa Carmelitas de los colegios de Miraflores, era como, entonces nosotros somos los raros y nosotros jugábamos con pelotas de papel, era un colegio muy chiquito, teníamos una loza muy, muy pequeña, entonces aprendí a valorar esta sensación de ser el distinto y a abrazarla y a sentirla como un sentido de pertenencia muy bonito. Y eso es lo que se refleja en Pelota de Recreo, que es la historia de una pichanga de fútbol chacra típica de un colegio en el recreo, pero con una pelota de papel que adentro tenía un objeto que era bastante salvaje, ya lo dije, es un trompo, y que termina casi haciéndole un hematoma y una contusión cerebral a uno de los alumnos. Pero yo te juro, cuando leo ese cuento y cuando lo escribía, yo casi estaba describiendo vívidamente lo que eran los recreos de mi cole, ¿no? Esos partidos en los cuales la final de la Champions era el recreo. Así es. Y involucrabas a cualquiera que esté por ahí y veías al sordomudo insultándose con el cojo y le decían cosas como tú nunca vas a poder escuchar la voz de tu mamá, tú nunca vas a poder jugar ¡A fútbol la con mierda! tu papá. Claro, cosas así duras. Tú nunca vas a escuchar la voz de tu vieja. Y el otro le decía, tú nunca vas a jugar una pichanga con tu viejo, en labios así como... Mi colegio era hermoso porque no había forma de que te piques, porque obviamente los insultos mamá, papá, todos estaban a la orden del día, pero ninguno de nosotros, por más de que tuviera algún tipo de discapacidad o facultad menoscabada, se sentía menos. Entonces eso es lo que yo más rescato de mi cole, a pesar de las cosas terribles que pasaron después. Pero la ¿no? infancia es cruel, o sea, de hecho... ¡Súper! Mira, en algún momento bueno, quienes no lo saben, también enseñé durante mucho tiempo en colegio y me ganaba en los recreos, o sea, los chongos que hacían los chibolos. Y me acuerdo que, bien claro, estamos hablando de un grupo de chicos de 7, 8 años, estaban jugando y había una chiquita que estaba jugando y bueno, vamos a jugar a la familia, entonces el papá, la mamá, el hermano, y un chibolo se quiere meter. ¿Y tú quién eres? Ya, tú eres el hijo que nunca nació. Las putas. 7 años, imagínate, hermano. No. ¿De dónde sacan esa vaina? Bueno, los chibolos ahora vienen ya con un turbo incorporado, ¿no? Pero sí, yo tengo unos recuerdos de mi cole muy particulares, muy lindos. Y es una etapa que efectivamente es dura, ¿no? Yo siempre lo recuerdo cuando converso con mi esposa y le cuento. Yo en el colegio, gracias al fútbol, que digamos yo era, gracias a Dios, bastante bueno, tenía un liderazgo que en mi familia era totalmente esquivo. Yo en mi familia era el menor de 16 primos y me recontrabuleaban. Y de lunes a viernes iba al colegio y gracias al fútbol era como una especie de líder. Entonces vivía con esta dicotomía de que ¿soy el más pavo de todos o soy el más bacán de todos? Y creo que no era ninguno de los dos, estaba en el punto medio, pero era muy, muy radical. Y eso también me ha ayudado a tener cierto cuero de chancho, tener cierta correa en la vida para no tomarte las cosas tan personal. Eres porque hijo único. ya no, tengo una hermana que se llama Lara, que tiene 20 años, pero solo por el lado de mi papá. Ujú, Pero sí, claro, crecí como hijo único, o sea, nunca viví con Lara. ujú. Entonces, esa formación de hijo único también te da un componente particular. Yo lucho contra esos estigmas de que somos engreídos, de que somos egoístas, porque más bien yo me acuerdo que era todo lo contrario. Yo decía, juega con mis juguetes, pero no te vayas, quédate acá conmigo jugando a mis pausas, ¿no? Entonces, pero sí, es una etapa que le tengo mucho cariño y creo que además literariamente es una etapa que te va a dar impulso para escribir durante toda la vida. O sea, la vas a recordar y cuando tengas 50 la voy a recordar de otra forma
que mi imaginación ya va a agregar pues su sal y pimienta y que va a hacer que las historias por ahí sean distintas, ¿no? La memoria creo que mejora un poco la realidad. Totalmente, o la distorsiona o la Sí. cambia, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? A propósito de cómo es que la memoria trastoca los recuerdos y de pronto nunca es la misma anécdota que la que se cuenta, ¿no? Así es, así es. Hay gente que exagera también y No, totalmente, ¿no? mete unas mentiras que dices, pero yo estaba ahí contigo, eso no pasó, ¿no? No sé Pero, si has visto ese meme, pues, ¿no? De cuando hacen Maradona. ¿Vos sabés el jugador que hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? claro, claro, sí. La típica del tío que te dice, pues, mira, yo, o sea, yo conocí a Lolo Fernández, pues, ¿no? Que rompía travesaños, ¿no? O sea, Que volaba, sí, sí. Y creo que en cierta medida está bien que le agreguemos ese componente, pues, nostálgico, grandilocuente a las historias, sobre todo a las anécdotas, para hacerlas más divertidas, ¿no? Sí, me gusta, me gusta. Ahora, hay bastantes cosas, o sea, que a mí me llamaron la atención de la primera entrevista que te hice en 2020. Entrevista que salió mal, o sea, pueden ir a chequearla, o sea, porque es el resultado de lo que era la pandemia en ese momento. Caos, internet que se caía. Saturado el internet, claro. Jesús que estaba mudándose, o sea, de todas... Un caos todo, sí. Era tremendo. Pero en ese momento tú me confesaste algo, eras muy lector de Bukowski. Sí, Bukowski formó mi hábito de lectura. Yo acabé toda su obra, la leí, los 6 libros de cuentos, sus 6 novelas, sus 3 como libros de ensayo, y empezó como una enfermedad de leer. Yo leía de una manera casi insana. Leía caminando, leía en el baño, leía en la universidad, cualquier cosa que no fuera en mi facultad. Leía en los semáforos, leía antes de dormir. O sea, me recuerdo esa tardía adolescencia, si quieres, leyendo. Y Bukowski me llevó a Fante, y Fante me llevó a otros escritores. Y de pronto tenía, no sé, pues los pocos ahorros que tenía haciendo cachuelos me los gastaba en libros. Y me iba a Quilca a comprar libros antiguos y dije, te has convertido en un bicho raro. Iba a la universidad para ir a la biblioteca de la universidad y básicamente sacaba los libros de ahí. Entonces, muchos libros que leí no los compré, gracias a Dios, y pude ahorrarme un billetito, pero sí, una etapa bien... ¿Y extrañas un poco eso? O sea, no sé, ahora te veo como conductor de La Lengua, anteriormente habías hecho La Banca, has hecho un montón de cosas, hasta has jugado fútbol, o sea, Sí, futsal profesionalmente. sí. O sea, cosa que quizás, o sea, no muchas personas saben. Pero, por ejemplo, pasar por estos sitios y que la gente te reconozca y de pronto ya no está tranquilo para comprar libros, por ejemplo, ¿lo extrañas? No sé si extraño... No, la gente conmigo es muy cariñosa, la verdad. Es muy buena onda. Es respetuosa, ¿no? Sí, y tienen una manera como de acercarse a mí, por lo menos sí, la verdad que muy, muy buena, muy bonita. O sea, no es que te dicen, no es que quieren una foto del chico por ahí que es mediático, sino que quieren, de repente te hacen un comentario sobre La Lengua, te hacen un comentario sobre un proyecto que has hecho, y eso es más bonito porque dices, a esta persona realmente le importa o tiene vagamente una idea de lo que hago, y eso es más bonito que cuando te reconocían por ahí por una novela y que me gritaban, ¡oh, Gustavo Adolfo! Y es como, gracias, chévere, pero no es algo de lo que... Bueno, sí es el personaje que yo hago, pero no es como lo que te apasiona, ¿no? Cuando te reconocen por lo que te apasiona creo que es más lindo. Y sí, efectivamente hay lugares de repente que ya no voy tanto. Yo me acuerdo cuando era más chico iba mucho al Mercado Central, a Guayá, a comprar sombreros para mis juegos de magia, a comprar a la sombrería de Lima. Iba a hacer cosas particulares que La claramente... sombrería de Lima. A la sombrería de Lima, sí, muy linda. No la conozco, ¿ah? Está muy cerquita al Congreso. Es una tienda clásica, no sé si seguirá existiendo. Yo iba ahí cuando empecé haciendo magia. Y te medían el sombrero, te medían la cabeza, te hacían el sombrero a medida. Era muy bonito. Me hice un bombín y un par de sombreros para unas rutinas que hacía de chibolo. Y claramente ya no, tal vez no iría a esos lugares ahorita porque sí podría ser un poquito más complicado, pero la verdad que yo no me detengo de hacer casi nada. O sea, ya fui, ya lo disfruté, pero si yo quisiera ir ahorita, volvería, ¿no? La gente es muy buena onda conmigo. Estoy muy agradecido con el cariño que recibo porque va cambiando en el tiempo el adjetivo que te dicen, ¿no? Puede ser Polizonte o, no sé, o Gustavo Adolfo o La Lengua y siempre es con cariño. Así que sí, me gusta bastante esa... Porque te digo, o sea, porque lo que tú proyectas es un tipo buena onda. O sea, tú Gracias. ves este pata y dices, es un tipo buena onda. Y hiciste como que este versus, ¿no? Expectativa versus realidad. ¿Será tan real así en la vida cotidiana o no? Claro, yo soy renegón, un importante renegón, pero sí me considero una persona buena onda. Me considero una persona auténtica y claro, ahora me está pasando, que es curioso, que como tengo un programa que sale todos los lunes durante 2 años, efectivamente la gente empieza a conocer más un lado que en la tele no se, digamos, se podía conocer tanto, que son tus opiniones, tu manera de pensar, qué cosas no te gustan. Entonces ahí es curioso porque ya empiezas a tener personas que dicen, yo sí empatizo un montón con él, o yo no empatizo nada con él. Alguna vez he escuchado comentarios como,
¿tú opinas esto? Te dejo de seguir. Y yo digo, bueno, si me seguías porque pensabas que era más o menos un muñeco parlante que no tenía una opinión, entonces tal vez está bien que me dejes de seguir, ¿no? Porque yo creo que tú sigues a alguien no necesariamente porque piense exactamente igual a ti, sino porque algo te identifica. Más bien yo encuentro en la pluralidad de opiniones o de maneras de pensar posibilidades también de generar vínculos, ¿no? Ujú. Yo te considero a ti extremadamente, en todo el sentido de la palabra, un contador de historias. ¿Sabes por qué? Porque te conocí como autor primero. Claro, Luego qué ya, loco eso. o sea, eso me pareció bien, bien loco, o sea, porque quizás muchas personas te conocían por Polizontes primero, Sí. o porque apareciste en la tele. Yo te conocí primero como escritor. Entonces, quizás el vínculo vino por ese lado. Luego te conocía con la etapa Polizonte, la etapa actor, ahora la etapa entrevistador. Y todas tienen que ver, literalmente, con contar historias. Creo que la esencia, de una u otra manera, no se perdió. Se modificó, se adaptó de acuerdo al envase, vamos a decirlo de esa manera, pero todas tienen que ver con contar historias. Ahora cuentas las historias de otros o haces que los otros más bien cuenten sus historias. Nunca mejor dicho, es 100% lo que dices es correcto, porque yo recuerdo cuando a mí me preguntaban de chico qué quería hacer, yo no encontraba la palabra para describir que lo que yo quería hacer era seguir contando historias. Si yo hubiera obtenido algún tipo de, y te soy 100% honesto, de retribución económica escribiendo, yo probablemente no hubiera entrado a la tele, nunca hubiera seguido escribiendo, pero claramente no iba a comprar pues, ni un pan en la panadería escribiendo cuentos, ¿no? Que eran los que a mí me gustaban, o novelas. Luego apareció la actuación, apareció la magia muy fuerte, y en todas, absolutamente en todas, yo contaba historias, escribí un guión, hacía una pequeña X, digamos, de inicio, conflicto, desenlace, donde el objetivo de este personaje tuviera que estar con este, sobre todo en la actuación. Y efectivamente me he dado cuenta que lo que me interesa son las historias. Ahora cuando he aprendido a agarrar una cámara, por ejemplo, justo hoy estaba escribiendo un pequeño guión de un mini documental que quiero hacer de diferentes personas que son creo que interesantes alrededor mío, que no tienen tanto spotlight. Por ejemplo, un amigo mío que es Mau, el Mau Cori, que me enseñó magia, y quiero hacerle un mini documental. Y básicamente, en esencia, es, sí, grabarlo, hacer video, editarlo, pero es contar su historia. Entonces, sí, es una característica que poca gente nota, pero que yo siempre he sentido que ese ha sido el hilo conductor de mi vida. Y ahora también haciendo vlogs, por ejemplo. Haciendo vlogs, tienes que hacer una historia ya de 17, 20 minutos, mucho más clara, donde tienes que tener un esquema narrativo, audiovisual también más claro, y hasta te das cuenta en la recepción de la gente, ¿no? Cuando a veces una buena historia, no sé, me fue bien con un video que hice en Harvard, por ejemplo, que creo que es un buen esquema de storytelling, y hay otros videos que yo le meto dron, hermano, 5 cámaras, lo edito, y no les va bien porque por ahí que flojeo en el storytelling, que el storytelling audiovisual es muy diferente Súper complicado. a la narrativa o a la actuación, y ahí estoy en un proceso de descubrimiento que me estoy agarrando a cabezazos con la pared, pero lo estoy disfrutando. O sea, aquí meto otro match. Por ejemplo, tenemos 3 referentes que creo en el caso de los dos nos emparentan. El primero es Jorge Eslava, Sí, claro. que en tu caso también fue tu padre literario, en mi caso fue mi padre narrativo porque me enseñó cuál era el mundo para poder ir a ¿Qué pasó? Sí, claro. ¿Ahí? Ah, bueno, te decía. Entonces, bueno, en el caso de Jorge Eslava, a mí me enseñó y me abrió el camino a lo que entendía lo que era la narrativa. Bukowski me enseñó justamente este realismo sucio que también me gustaba leer, o sea, no experimentar. Hoy día justo decía en un videoblog, estaba haciendo un repaso por mi librero, me gustaría que me cuentes en un momento sobre cuál es Encantado. tu biblioteca, cuáles son los autores que más se repiten. Y decía en La senda del perdedor, justamente de Bukowski, mientras mi papá le pegaba a mi mamá, ella le decía, Hank, sé feliz. Y era la sonrisa más triste que jamás he visto. Durísimo. Sí. Y el tercero es Casey Neistat. Ah, sí. A mí Ah, también ya. me gusta mucho Casey Neistat, que lo conocí tarde, lo conocí por Merakio, que Claro, es un un blog youtuber argentino, sí, sí. argentino, buenísimo. Viví en España, me parece, ¿no? Ahora está en España, ha vuelto a la Argentina, Ajá. se separó, bueno, tuvo ahí unos líos. Pero cuando yo conozco a Casey Neistat, digo, esta es la manera de hacer blogs que me gustaría tener. Es que el Es tipo- un referente. Y esas 3 personas son 3 personas que tienen estilos muy particulares, que han abierto su trocha muy a su manera, en algunos sentidos bastante autodidactas todos. Bukowski no pasó por una escuela de literatura, ni siquiera por una universidad, hasta donde tengo entendido. Casey Neistat tampoco, fue un tipo que era dishwasher en Nueva York, que venía de Connecticut y empezó a grabar sus propios videos. Entonces, encuentro también una suerte de espíritu de guerrilla que los hace todavía para mí más cracks. Así que sí, a mí yo tengo esos referentes
súper marcados y en algún punto de mi vida han sido obsesivos. Casey Neistat es bastante más fresco. Lo descubrí también cuando ya había terminado sus 800 blogs diarios. Lo descubrí en la pandemia. Es tremendo, ¿no? ¿Te imaginas meter un videoblog diario? Grabado y editado por él. Durante 2 años y medio, todos los días. Su vida era un blog. Y él pensaba ya cómo editar, cómo clipear, o sea... Y claro, te das cuenta del oficio que desarrolló, ¿no? Ahora él hace un video de 8 minutos y YouTube se para. O sea, es el padrino de YouTube. La inspiración de tantos millones de personas alrededor del mundo que han sacado una cámara y se ha puesto a grabar por él, incluido yo. Y de la misma manera Bukowski, tal vez con algo menos popular, pero que también ha generado una legión de seguidores obsesivos. Yo me acuerdo que tenía una ex con la que discutí y me decía, desde que lees a Bukowski crees que eres puta, Henry Chinaski, estás loco y te quejas todo el día. Y yo decía, puta, creo que tienes razón, soy un imbécil, pero es que la absorción de ese tipo de estímulos puede ser tal que te puedes mimetizar y puedes terminar siendo un idiota, ¿no? Felizmente yo ya lo corregí en su momento, pero sí, yo a Bukowski le saqué el impuesto, lo exprimí mal. Lo leíste mucho en la universidad. Lo leí y lo releí. Yo he leído Cartero por lo menos 3 veces, que fue el primer libro que leí. De vez en cuando leía los libros, leí El capitán se fue a comer y los marineros tomaron el barco un par de veces. Peleando la contra, que es este compendio de cuentos, pensamientos que tenía. Algo hasta de poesía en inglés, que no es que me encante, pero también lo ojeé, pero toda su narrativa la devoré. O sea, todas sus novelas, Hollywood, Pulp, La senda del perdedor, Mujeres, Factotum. Y cada una me parecía que era como más adictiva que la otra, ¿no? Los cuentos también. Ya después, cuando empiezas a leer otro tipo de lecturas, te das cuenta que estuvo bien para ese momento. Y de repente hoy ya no lo leería con la misma voracidad, pero si no hubiera, por ejemplo, leído a Bukowski, no hubiera conocido a John Fante, que era el padre de Bukowski, un escritor mucho menos conocido y que tiene novelas espectaculares como Pregúntale al polvo, ¿no? O La hermandad de la uva. O La hermandad de la uva, con este personaje Arturo Bandini que todavía era más gracioso, más sarcástico, más héroe villano, tragicómico que el propio Henry Chinaski, el alter ego de Bukowski, ¿no? Y para mí fue una locura. Y a través de Fante empecé a leer a otros autores también, un poco más antiguos, que ya de repente me costaba más conectar porque ya eran, estamos hablando pues ya casi 200, 150 años de diferencia. Pero sí, yo me acuerdo que con Fante yo me he reído en la universidad a carcajada limpia y me han votado por leerme. O sea, lárgate porque estás haciendo bulla y no podía parar. O sea, creo que esa capacidad de hacer que alguien me dé tanta risa a través de un libro solo la he conseguido con John Fante. Sí. Que Fante también tiene una historia peculiar, ¿no? En el material de los sueños de Roncagliolo, por ejemplo, él habla de cómo a Fante se lo termina tragando la industria de Hollywood porque el tipo se dedica mucho a escribir guiones. A escribir guiones y en un momento que concibe tener cierto éxito, su sueldo era un buen sueldo, pero estaba sentado frente a un escritorio esperando que le den historias. Y un tipo absolutamente torturado de la vida. Estos locos, pues, que tienen estas obsesiones y que son fascinantes, pero que su día a día debe ser bien jodido, bien complicado. O sea, yo leía Pregúntale al Polo con esa historia de Camila, la mesera mexicana, y todo lo que él... Me encantaba cómo tenía la capacidad de él mismo desprenderse del autor y hacer que Arturo Bandini fuera un héroe, pero al segundo lo tiraba al piso y lo basureaba él mismo en la misma oración, y le creías. Era... tengo muy buenos recuerdos de esa literatura. Y también me la leí casi toda, ¿no? De hecho... Sí, creo que me leí todos sus libros. Sueños de Bunker Hill, Al oeste de Roma, Mi perro idiota. Títulos además buenísimos. Que la adaptación de Pregúntale al pueblo es fatal, dicho sea de paso. ¿Sí? ¿Las leí en inglés tú? Sí, no, yo la leí en español, pero en la adaptación al cine, digo. Ah, al cine, claro, con Colin Farrell y Salma Hayek. Sí, es bajita, es bajita. Cojea. Y eso que tiene buenos, o sea, tiene 2 buenos nombres, ¿no? Colin Farrell y Salma Hayek me parece que están bien casteados, pero creo que el director y el guión es donde cojea, ¿no? Sí, por ahí. Al igual que Fante, en algún momento tú sientes que a ti no el cine, pero sí la tele te tragó en algún momento y que recién ahora estás haciendo lo que realmente te gusta. Sí, sin duda. Es una buena pregunta. Es que la tele era una validación para mí, para mi viejo, que mi viejo era como una voz importante en mi vida que yo necesitaba que me apruebe esto de salirme del derecho y hacer lo que me dé la gana. No sabía qué era, pero la tele reunía todos estos requisitos. Yo entré a la tele fascinado porque entré además en una escuela hermosa como Plus TV, llena de gente mega talentosa, realizadores, editores, camarógrafos, un cuidado de la imagen, de la edición y de todo. Y en un programa que yo tenía 2 programas en los que
realmente aprendía como chancho en lodo. O sea, Acceso Restringido lo grabábamos a 4 cámaras, era como grabar una película, me iba de viaje a diferentes lugares del mundo a contar historias con 24 años. Y Polizontes era... Yo sabía que si yo hacía Polizontes la vida me iba a cambiar. Iba a tener por fin un sueldo fijo. Iba a tener por fin una posibilidad de ver un norte en cuanto a mi parte económica. O sea, yo nunca había ganado mucha plata y esto era como, vas a ganar un sueldo de 4.500 soles mensuales. No lo podía creer. Y yo sabía que iban a decantar otras cosas, ¿no? Y más o menos terminaron pasando. O sea, y después cuando entré a Señal Abierta también. El descubrimiento fue ya, creo que la cúspide de lo que uno puede pedir en el mundo televisivo, sobre todo en esa época que la tele... Para mí era la tele. Y bueno, después el cambio fue drástico. Cuando me sacaron de la tele me costó. Pero gracias a Dios ya estaba la semillita de YouTube. Y hoy por hoy, a mis 38, 5 años después de eso, habiendo regresado a la tele varias veces, pero regresado sin regresar, ¿sabes? Esta idea de regresas porque te provoca, pero ya no porque vas a trabajar ahí Ya fijo. no la necesitas, digamos. Correcto, sino porque quieres. Es mucho más lindo, ¿no? Y hoy la libertad que te permite YouTube de poder hacer literalmente lo que me dé la gana. O sea, yo he tenido 4 formatos en mi canal, 2 de conversación, 1 de difusión de libros que se llamaba La Estantería, que quería meter chongo con literatura para que vean que leer es divertido, y ahora me la estaba que me voy de viaje. Entonces, en ningún momento de mi carrera he encontrado la libertad creativa que tengo ahora de poder hacer. Me había olvidado de La literalmente... Estantería, pues tienes razón. Claro, eso fue un formato que hicimos pre-pandemia para difundir la lectura en Instagram. En esa época se llamaba Instagram TV. Que desapareció, ¿no? Ya desapareció, ahora todos son Reels, ¿no? Y fue muy bonito porque mucha gente dijo, voy a leer esto porque, o sea, yo siempre he sentido que la literatura tiene un pésimo marketing. Totalmente. Que la gente que le dice a la gente lee, es gente que luce cansada, aburrida, que te mandan historias de cosas que pasaron en España hace 100 años que no se identifican para nada con un escolar, como, no sé, a mí me hacían leer La familia de Pascual Duarte en el Plan Lector. Amadís de Gaula. ¿Qué mierda? Pues, no importa esa huevada, o sea... pero por ahí sí descubrí algún cuentito de Ribeiro, algo que tenía que ver conmigo, y me enganché. Entonces, mi idea era aprovechar esta, no sé si fama es la palabra, pero esta carga mediática que tenía para decirle a la gente, yo me metí a estudiar de todo, y lo que más me ha servido en la vida es la literatura. Entonces, creo que se cumplió un bonito objetivo, y está ahí, ¿no? Espero que algún día lo pueda retomar, porque me interesa mucho, pero claro, ahorita mis planes están más por otras cosas, ¿no? Viajes, grabar, editar. Sí, de hecho, no sé si te pasa, pero por ejemplo, a veces pasa, por ejemplo, cuando yo trato de hacer, o sea, videos sobre algún tema que me gusta muchísimo, un tipo de libro que quizás aquí en el Perú no es muy conocido, automáticamente las views es como que, y te la baja. Te pasó, por ejemplo, con Carlos Cuevas, ¿no? O sea, este actor español catalán que vino a Perú para ver Merlí Sapereau, de la segunda temporada de Merlí. Y pucha máquina, tú dijiste, la va a romper, venía de Tinelli, y vienes... Lo grabas, le haces la entrevista y hasta la... Y aparte la entrevista fue de la puta madre. O sea, el huevón me dijo, qué chévere conversación, le hice un truco de magia, se hizo mi pata. Efectivamente era un tipo que estaba rompiéndola en Latinoamérica y en Europa. O sea, el tipo ahorita es una estrella. Y en mi causa. Y no funcionó a nivel vistas. De hecho, yo lo puse para abrir la temporada y ahí te das cuenta que tu audiencia no necesariamente siempre está pensando en lo que tú crees que te gusta. O sea, te siguen porque has hecho una comunidad, estás trabajando duro, pero yo estoy seguro que ellos prefieren ver de repente una conversación con mi esposa en la que nos metemos chongo. Que es una manera también de contar historias. Claro que sí, pero por ahí ese programita que le tengo feeling, que le dediqué un montón de tiempo, a mi audiencia no le encanta. De hecho, me pasó con La Estantería. En La Estantería funcionaba muy bien en Instagram, pero no funcionaba en YouTube. 7.000, 8.000 vistas. Que a ver, también es un número... que puede sonar para alguien es mucho, para otra persona es muy poco, no hay que vivir comparándose ni esclavos del número, pero sí yo decía, tal vez esto no va a hacer que el canal crezca como yo quiero, ¿no? Y tuve la suerte de que con La Lengua llevamos el canal al espacio donde yo siempre quise que esté, ¿no? Tener una audiencia que sabes que no sé, pues, tu programa más monce igual no va a bajar de 30.000, 40.000 vistas, que es un montón de personas viéndote, y que un programa chévere puede tener 500.000, 1 millón de vistas, que es una locura. Entonces, más allá de la cantidad, sí hay una necesidad de que el proyecto sea sustentable para que pueda continuar. Entonces, yo siempre digo, la calidad está por delante, pero igual necesitas las vistas para que el proyecto funcione. Y totalmente. O sea, mucha gente no entiende eso también. Cuando yo les digo a la gente, ¿se puede vivir de YouTube? Yo le digo, o sea, en mi nicho al menos no. O sea, yo tengo que romperme enseñando en 2, 3 universidades, o sea, estar aquí
manguear por aquí, por allá, jalar de un lado a otro para que el proyecto sea sostenible. O sea, mientras que un video, no sé, pongamos, no es que esté menospreciando ni diciendo nada, pero un video de cocina te puede pegar 1 millón de visitas, 150.000 en el día más bajito. Un video de cultura, de libros, o sea, te va ni siquiera a la mitad. No, entonces, es correcto. Sí. Entonces hay nichos, o sea, que creo que deben dejar de ser nichos. Y eso que has hecho tú, por ejemplo, de hacer que aprovechar esta figura mediática que te has construido merecidamente Gracias. a través del tiempo, es tratar de llevarle a la gente algo diferente y que por ahí quisiera de casualidad pequen y le den play y digan, oye, ¿sabes qué? Jesús Alzamora me recomendó este libro Sí, y vamos a verlo, ¿no? Yo tengo esa cosa de responsabilidad social bien metidita adentro. Yo, de hecho, en mi carrera televisiva sufría porque habían cosas que yo no iba a hacer y me plantaba y no las hacía. Y claro, eso hace que por ahí no te convoquen a otro proyecto porque, en fin, tiene ciertos límites. ¿Qué es lo más bravo que te han pedido en ese sentido, por ejemplo? Pucha, ¿Y qué te has negado a hacer? yo he hecho varios programas de tele en los que los productores te decían, por ejemplo, me acuerdo un programa, no me acuerdo qué programa era, pero había que un concursante tenía que meter una mano donde habían serpientes, que no hacían nada, pero eran serpientes. Yo le dije, yo no voy a hacer eso, no hay manera, ¿pero por qué? Primero porque nos va a caer la Sociedad Protectora de Animales por tener serpientes en un programa de televisión con un cuadrado que ni siquiera está, pues, no son criadores ni nada. Y segundo porque si el chibolo le pasa algo, ¿quién es el pelotudo que está parado ahí, no? Y así, o sea, al final, mucha gente piensa que la gente a veces en esa época, sobre todo creo que ya no tanto, tienen la idea que el conductor es el que se le ha ocurrido todo, es el que ha traído la serpiente, es el que la cosa, o sea, el que literalmente ha hecho todo. Tú criaste a la Tú serpiente, la criaste, le y- pusiste nombre, tú traíste el chibolo, tú le metiste la mano adentro y en verdad tú eres casi la cara del programa, pero tú no te has enterado de eso porque es un programa diario, hay muchos productores detrás, ellos son los que tienen digamos, responsabilidad del contenido, pero tú das la jeta, pones la cara, entonces se van a ir contra ti. Y felizmente yo en mi carrera he tenido momentos de los que he aprendido y los que he aprendido a decir no. Y he tenido gente que siempre me ha enseñado, si dudas, di que no, Ujú. no lo hagas. Y ese ha sido Ahora, estamos hablando de mi- programas en vivo. Sí, además, donde no tienes idea. Yo llegaba, pues, un programa que hacía, no sé, salía a las 6 de la tarde, yo llegaba a las 5, me estaba maquillando y de pronto me pasaban la pauta. Ya no tienes mucho chance para jugar. El programa al día siguiente es otro y otro y otro. El rating te mataba en esa época. Tenías que estar peleando con los canales que se copiaban los formatos, que no les importaba nada. Yo me acuerdo en esa época, no sé, pues yo hacía El Último Pasajero y de pronto veías en la competencia sin pagar formato, nada. Veías 3 buses y chicos que hacían, o sea, veías exactamente un copy-paste, pero no habían hecho ni siquiera el esfuerzo de pagar como se corresponde a una franquicia, hacer las cosas bien. O sea, por ahí le cambiaban 2, 3 cosas y ya está. Sí, y ni siquiera 2, 3, o sea, no le cambiaban ni media, o sea. Y Bueno, el nombre al menos sí. al menos, sí. De hecho, tuvieron algunos problemas de nuevo. Yo me acuerdo que yo veía eso y a mí me picaba, era porque, o sea, tú eres el que le está yendo, tiene más rating y todavía haces esto como este juego sucio, esta trampa. Pero bueno, después aprendí, ¿no? Hasta ahora mis amigos me dicen, puta, tú en la tele no te das cuenta que así es la tele, o sea, tú quieres cambiar una industria que no vas a poder cambiar, ¿no? Y Pero es una efectivamente. presión que no tenías, por ejemplo, en el cable. No, el cable, olvídate, el cable era. O sea, lo malo con el cable es que cada vez, cuando apenas yo entré, tenía digamos, un rebote inmediato y fuerte a nivel público, ¿no? A pesar de que no era tampoco como una señal abierta, pero sí tenía cierta resonancia. Cuando yo ya tengo 4 años en el cable, coincide con el despertar de ciertas plataformas, entra Netflix, entra DirecTV, empieza a abrirse Facebook y el cable baja muchísimo. Entonces yo empecé a sentir que ya necesitaba dar el salto. Y lo mismo me pasó con la señal abierta. Justo cuando yo salgo en señal abierta, que bueno, no fue que yo salí, sino que me votaron, no me renovaron el vínculo, en fin. Y luego que habías pasado un proceso bien jodido. Sí, sí, la verdad que sí. Lo he contado varias veces y creo que muchas veces que se ha entendido como que yo hubiera estado resentido y todo. Y fue que básicamente tuve una discusión con una persona de la cual además ya me amisté, ya nos reímos de eso. Pero yo sí creo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me votaron, mi amigo Cristian me llamó y me dijo, oye, todo va a salir bien, fue muy buena onda, ¿no? Pero me dijo también, agradecele a la gerente, a la fuerza. Y yo le decía, tú eres huevón. Me han votado el día que me operan, huevón. ¿Por qué ¿Qué voy a agradecer? huevón? No, y él tenía una manera de verlo que yo hoy, 5 años después, sigo sosteniendo que no es así. O sea, yo no soy tan lobista, político. Muchas gracias por la oportunidad. Me sacaste cuando me operaban, pero no importa. No, pero huevón, yo no tengo esa jeta, man. Y creo que eso ha sido también algo que hace que... Nunca tan de rodillas, pues, ¿no? No, jamás las huevas. Aparte yo siento que me puedo ganar las cosas por mi esfuerzo, ¿no? Entonces, él era mucho más político, viene de una escuela diferente de la tele. Y
creo que ninguno tiene razón, creo que cada uno tiene su estilo, pero yo valoré mucho que me llame. Y con el tiempo, obviamente, me di cuenta que fue lo que mejor me pudo pasar. O sea, si no me sacaban en ese momento, yo no hubiera entrado de cabeza a YouTube. Y claro, después de 3 años recién pudimos tener esa sostenibilidad de poder decir vivo de YouTube, ¿no? Ujú. Pero fue un crecimiento que si no me metían esa patada en el culo no hubiera pasado. O sea, a veces el golpe avisa funciona. Sin duda. A veces tampoco no. O sea, esto puede salir muy mal como también puede salir muy bien. Creo que para mí fue tan traumático la manera en la que fue ese 2018 en la que me quedé mudo, me quedé sin chamba y además era un año en el que yo me iba a casar, Perú iba al mundial, pasaron un Se juntaron montón todas las de figuras. cosas. Sí, yo no le podía, no puedo hablar como por 3 meses. Entonces fue un año muy fuerte a nivel tensión para mí, muy estresante y creo que de ese aprendizaje salieron cosas muy positivas porque aprendí que siempre se puede estar peor o mejor y que ya había tocado piso y lo que venía era para arriba. Y después tuve la suerte de que el proyecto prendió, de que tuve la posibilidad de conversar con gente que en mi máximo sueño imaginé. Y no solamente venían, sino que me regalaban una cantidad de tiempo, calidad de tiempo. Y en esa época las entrevistas no estaban de moda. O sea, casi nadie entrevistaba. No había programas de entrevistas en la tele, ya no había un Jaime Bailey. Beto Ortiz hacía cosas mucho más periodísticas. No había como un entrevistador. Y era otro algoritmo también. Totalmente. No estabas tan preocupado por la miniatura y el titular como ahora, que si no pones algo inteligente, pues cae bastante. Estábamos haciendo entrevistas así full parejo. Me acuerdo que estábamos yo y Carlos. Bueno, estaba Henry hace mucho tiempo, pero él hacía como diferentes formatos, no se dedicaba solamente a una cosa. Y era un lugar distinto a lo que es ahora, que ni para bien ni para mal, ¿no? Simplemente cambió y ahora levantamos una piedra y hay un podcast, ¿no? Todo el mundo tiene podcast ahora. Y creo que los podcasts además han entrado, mucha gente ha entrado con la única opción de, o el único interés de hacer plata. Ujú. Y yo creo que ahí el público sabio sabe discernir qué es lo que quiere ver. No es que esté mal hacer plata, ojo, pero creo Pero sí que... queda la desesperación. Claro, el amarillismo de algunos titulares, en el que a veces caemos todos, pero hay como un leitmotiv que ya tu programa es amarillista por vistas. Y hay algo o sea, que la gente quizás no sabe, ¿no? Y eso se parece quizás de pronto, o mejor dicho, despega líneas con la televisión. Y es que no necesariamente compites con otro. Es decir, cada podcast, por ejemplo, tiene su identidad propia. O sea, por ejemplo, a ti te han entrevistado en NDG, pero sabes que esta es una entrevista diferente. Y cada estilo va a sugerir también nuevas preguntas, nuevas líneas, y no es la misma conversación. Sobre todo que ya después de uno marcar bien su estilo, que creo que es algo que haces tú claramente con digamos, la base de los libros, de la literatura, de la cultura, ya sabes a qué lugar quieres ir y a qué lugar no. O sea, porque hay lugares en los que puede ser muy mediático, pero tal vez no te va a generar algo bueno, no te va a generar un buen rebote, o no te provoca, no sé. Yo trato de ser ahora bastante más selectivo con los espacios que quiero ir, además porque siento que ya estoy muy expuesto todos los lunes, más los clips que hago en TikTok y Facebook, y digo, a la gente le va a caer pesado, ya, si voy a cada rato, tienes que Es tener... un chambón, o sea, todo lo que se hace. Sí, nosotros ya estamos en un momento en el que hemos entendido bien. Yo tuve una entrevista que la recomiendo a la gente si quiere empezar a crear contenido, que me ayudó mucho hace poco, nomás la vi hace como año y medio, que le hace a Luisito Comunica un marquetero que se llama Juan Lombana. Y le pregunta a Luisito cuál es su modelo de negocio. Y era, o sea, obviamente salvando las enormes distancias del número 1 de Latinoamérica conmigo, era muy parecido a mí, un equipo muy chico, una persona que cortaba el material, un editor que clipeaba, él que metía mano, eran todos en un WhatsApp, 4 o 5 personas que no se veían regularmente. Y empecé a aplicar eso que a mí me faltaba, que era la parte transmedia, los contenidos de TikTok, de Facebook, de Shorts, de Reels. Y cuando se sumó un chico nuevo al equipo, que sí hasta ahora, le agregó ese lado de más de generación Z, lo que llaman contenido shitpost, que es lo que jala esta cosa media, no quiero decir morbosa, pero tiene que ver un poco con ese morbito de saber algo, y de ahí vas a verlo en YouTube, cosa que nosotros no hacíamos, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me gusta mucho que en mi equipo, por ejemplo, hayamos 2 treintones, casi cuarentones, mi socio, una chica de 25 y un chico de 20. Entonces tienes 3 generaciones diferentes. 3 generaciones diferentes, hombre, mujer, diferentes edades, diferentes maneras de ver la vida. Entonces eso hace que el contenido, obviamente al final pasa por un filtro, digamos, mío último, pero ellos proponen su propia impronta. Entonces eso hace que se vea mucho más fresco y que puedas conectar en un abanico más grande, ¿no? Es muy importante eso y creo que en esa entrevista con
con este chico Juan Lomanda, Luisito Comunica lo explica muy bien. Sí, sí, totalmente. Bueno, Luisito Comunica, otro gran contador de historias, ¿no? Él se define, es muy curioso, el otro día escuchaba una entrevista, él se define como una especie de reportero. Y si te pones a pensar, su realización audiovisual no es muy sofisticada, ni siquiera usa un dron, usa una cámara con un lente, y él se manda gorros de 2, 3 minutos, y su editor le pone un par de apoyos que él mismo graba, pero de una calidad... Pero es que él empieza reporteando en calle. Claro, él empieza haciendo estas cosas como preguntas en esa época en las plazas en México, me parece que es en el Zócalo, él viene de Puebla, y empieza a hacer estas preguntas divertidas, retos, pero encuentra su nicho en el viaje y encuentra una manera de contarte la historia, y el tipo tiene un carisma, pues, brutal. O sea, hay poca gente que te puede entretener tanto como ese chico mirando a la cámara y hablando. Que es un carisma también gorros. entrenado, diría yo. O sea, a fuerza de cagarla, de fracasar Sí, y de, sí. pucha, finalmente llegar al producto que tienes ahora. O sea, Matt, no es casualidad que tenga la cantidad de suscriptores que tiene y no es 40 casualidad que millones, tenga... sí. Qué rico, ¿no? Locura. O sea, el otro día hacía números con su monetización y yo decía, Este pata vive tranquilo. o sea, 10 pueblos más de vivir tranquilo, ¿no? O sea, ya, Sí, ya está. Él y sus hijos y los hijos de sus hijos. Pero más allá del dinero es la aceptación de su descripción de Instagram, dice algo así como, busqué un trabajo y no lo conseguí, así que me tuve que crear uno. Es literalmente eso. Claro, el tipo además empezó cuando YouTube estaba efervesciendo, hace 15 años, ¿no? Yo tengo 5 y siento que ha sido un tiempazo. Imagínate la gente que tiene 15, 16 y bien ganado pues el espacio, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo cuando veo gente que la hizo y... O sea, creo que es algo lo uno que más bien tiene que decir qué hizo bien él para yo poder copiar el modelo, ¿no? Sin copiar la esencia, pero qué hiciste tú bien y yo Y soy llevarlo a lo mío. Así es, y ponerle tu impronta, tu esencia, pero nutrirte del que ya le pasó los errores, del que ya la hizo y el que ahora tiene un modelo que de repente si tú aplicas te va a ir bien, ¿no? Ujú. Sí, yo siento que en YouTube no hay esa competencia que tal vez hay en la tele por el tema del encendido. Y lo que hay que regular tal vez es un poco el ego, sentirte bien cuando tienes pocas vistas y sentirte bien igual cuando tienes un montón de vistas. No, ni creerte la cagada ni creerte una basura, ¿no? O sea, hay que jugar con esa ambivalencia. Difícil. Es complicado, pero se logra. Se logra, sí, porque el ego está en el medio Sí. y es traicionero. O sea, por ejemplo, esto que te pasó con Carlos Cuevas, por ejemplo, tú dices, pucha, pero si yo tanto valoro esa entrevista, tanto quiero este personaje, ¿por qué la gente no? Y lo más fácil sería decir, ah, ignorante de miércoles, que esto, que el otro. Pero lo otro es decir, oye, ok, quizá debí presentarlo de otra manera o hacer un previo, qué sé yo, Yo tantos creo recursos que, que sí, yo creo uno que yo, puede tener, yo ¿no? estaba muy enganchado con Merlí. Claro. Y luego leí el libro de Héctor Lozano que me pareció un librazo. Entonces dije, esto la rompe, la pega. Y claro, la mayoría de en ese momento de mi audiencia tal vez no había visto la serie. Netflix tampoco es que sea lo más mediático en el 2019 que hice esa entrevista. Pero al final fue para mí un aprendizaje y ahora, o sea, es un tipo que le va tan bien y que lo hayas entrevistado y que por ahí sea tu amigo, también es chévere. Entonces hay entrevistas que yo sé que no van a funcionar a nivel vistas, pero te me la van a pasas bien. pero me van a generar además una conexión. Ujú. Por ejemplo, hace poco entrevisté en verano al cantante de Delito Reviso Charangón, se llama Dagoberto Vázquez. Un cantante que yo he seguido hace años. Yo sabía que a la gente no le iba a interesar tanto de la timba cubana o el changüí o el género cubano de la música que se hace en el campo, pero a mí me recontra interesaba ser amigo de él. Y el otro día me mandó un audio y me dijo, Jesús, ¿cómo estás? Estoy acá en Sicilia y te mando un abrazo, hermano, voy a Perú en septiembre, chico. Ese tipo de cosas para mí ya pagaron Todo. todo. No me importa que tenga 20.000 vistas. Claro. Pagó todo. Entonces, es un montón, ¿ah? Claro, lo que pasa es que el otro lado tienes una entrevista que tiene 100 y dice, esta tiene 20, y esta de 20 tal vez estuvo mejor que esta de 100. Pero te acerca bueno. quizás a un público, vamos a decirlo nicho, que por ahí, o sea, empatiza más con las cosas que a ti te gustan. Y Sí. que en algún momento te va a dar más chance Sí. si entrevistas a un personaje similar. Es curioso cuando la gente me dice esas cosas como, claro, no es culpa de ellos, tal vez es culpa mía, pero yo he construido con la tele una imagen particular de un rol que yo hacía en la tele, pero que no necesariamente contaba pues en una hora diaria donde no puedo hablar mucho de mí, los intereses que yo tenía. Mucha gente piensa que, no sé por qué la gente piensa que yo tengo pocas habilidades para el fútbol. Me dicen, tú no juegas fútbol ni cagando. Y yo le digo, pero hermano, juego 3 sudamericanos de futsal, o sea, algo, sí soy bueno, en verdad. O sea, no te voy a mentir, soy bueno. O que, no sé, ¿cómo te va a gustar la salsa a ti? Me gusta, me gusta Héctor Lavoe, me gusta Gran Cop, me gusta la Sonora Ponceña, me meto a escuchar timba. Si no, corro con salsa, todo el día estoy escuchando salsa. Pero, y la gente a veces es como, es una sorpresa bien curiosa, es como que no entra en su estereotipo como a ti te va a gustar la salsa. O Tú como que has sido polizón, que has sido evento fichos. Correcto. O sea, es como ¿Qué? que... ¿Cómo que tú ¿Por vas a- qué, no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo?
¿En la Casa de la Salsa? ¿O en la Casa de la Música en Cuba? Ahora, creo que la única vez que te has grabado jugando fútbol no lo hiciste bien. ¿En dónde? ¿Dónde fue eso? En la pichanga con Rebagliati. Ah, sí, la pichanga en Peredo. Que te pusiste la Que le cámara. puse la cámara acá. Sí, efectivamente, sí, estaba en una etapa, aparte de física, horrible. Y a mí la pospandemia me costó, en ese momento estaba, creo que ya había nacido mi hijo, y estaba durmiendo pésimo. Yo recién he vuelto a recuperar el físico que tenía en mis 20s. Hace pocos meses que he empezado a correr de manera firme y generando aire, pero a mí la tele me mató todo el físico deportivo que yo tenía. Yo dejé de jugar futsal semiprofesional a los 28, que entré ya de cabeza, digamos, a la tele y Buenas noches los pastores, se acabó, ¿no? Y una etapa hermosa, a mí me encantaba el futsal, o sea... Y también boxeas. Ya no tanto, eso sí lo hice básicamente como un trabajo de campo para escribir la novela Carne de Presidio. De ahí me gustó el deporte, me quedé, pero digamos nunca fue como el fútbol, ¿no? El fútbol es... Un poco difícil también grabarte boxeando, ¿no? Sí, claro. O sea, en un momento me grabé con una GoPro ahí, ¿no? Como moviéndome, pero es que esas cosas sí se contradecían con mi chamba, ¿no? Yo tenía que salir pues en una novela y imagínate que me rompía la ñata y No, me pues, cagaba. claro. Entonces no podía, o sea... yo he tenido algunas cosas en las que sí, o por ejemplo en un momento tenía clases de piano y luego tenía box y que acababa el box y me temblaba la mano, entonces no podía tocar el piano, entonces ahí sí tienes que elegir, ¿no? Pero yo fomento que la gente satisfaga su curiosidad. ¿Te gusta un instrumento? Sí, pero no, anda, chequéalo, alquílalo y métele, porque de repente te vas a enamorar de algo que te va a gustar, ¿no? Mucha gente le pone muchas trabas a esos impulsos creativos y no lo sigue. Yo más bien trato de agarrarlos y de ir, no se puede llegar a todo, a veces dejo con unas cosas colgadas, pero sí trato de seguir mis impulsos hasta donde me Igual dé, has pues, hecho ¿no? un montón de cosas. Demasiadas, creo. Sí. Que me encanta, pero sí, a veces me pongo a repasar las cosas que he hecho porque me provocó y digo, wow, qué loco. Tal vez ahora ya me siento bastante más aletargado, más tranquilo. Yo siempre le digo a Paz, mi esposa, yo en los últimos 15 años, sobre todo a partir del 2021 hacia atrás, en 15 años trabajé como 40. O sea, yo trabajaba de lunes a domingo, era un obsesivo workaholic, y por eso mis defensas bajaron y me dio paperas, me dio trombosis, me dio un pólipo en la cuerda vocal, me enfermé un montón de veces. Y no es una vida sana, pues, ¿no? Pero tenía ese espíritu medio kamikaze de exprimir el tiempo. Ahora todo lo contrario, ¿no? Ahora me puedo sentar toda una tarde viendo YouTube, aprendiendo tutoriales de cámaras o de cómo exponer mejor la luz y no me siento nada culpable. Con mi hijo al lado, con mi otro hijito bebito, feliz. ¿En algún momento se vendrá algún video mostrando tu biblioteca? Me encantaría, ¿ah? Hay varios títulos ahí interesantes, no sé cuántas vistas tendría. Ahora lo veo como productor todo, pero a mí me encanta hablar de libros. Tú sabes que hay una onda muy bibliófila últimamente que a la gente le gusta saber qué cosa lees o qué cosas raras puedes llegar a ¿Ah, tener. sí? Sí. Ahora que estaba en la Feria del Libro he estado metiendo, o sea, me puse el traje Casey Neistat y dije un videoblog diario. ¿Ah, sí? Metí 15. 15. 15 continuos, así al hilo. Todo Videoblogs. Videoblogs Mis respetos, de ¿ah? 25 a 30 minutos, o sea, es un montón. Y la gente se enganchó, o sea, felizmente pudieron visibilizar un poco más mi chamba, han entrado a ver los podcasts ahora, pero sí, hay una onda como de tratar de conocer qué cosas lees, ¿no? Tratar de, no sé si retarte, o sea, ok, tienes una biblioteca, vamos a ver si realmente leíste todos. Es imposible leerlos todos. Sí, claro. Porque Tengo muchos libros que no he leído y están ahí esperando. De hecho, ahora estuve en la Feria del Libro, presenté el libro de Benito Taibo, que me encantó, un tipazo. Y cada vez que yo voy a una Feria del Libro a presentar un libro o algo, siento que reconecto con un lado que me encantaría desarrollar más, pero ahorita no lo siento como impulso, pero sé que volverá. O sea, en algún momento voy a escribir un cuarto libro, probablemente una novela, y a darle. Pero no sé, no estoy forzando nada con la literatura. Sí leyendo, sí agarro libros de vez en cuando, sí releyendo también. No sé si a ti te pasa, pero a mí me gusta mucho releer. Y después digo, wow, esta huevada que me pegó tanto en los 20, hoy no me pegaría. O más bien digo, qué lindo ha envejecido esto. Se sostienen el tiempo de una manera bellísima, ¿no? Hay autores que yo consulto constantemente. No sé, Rubén Fonseca es uno que me encanta, falleció hace poco. Brasilero, brutal. Tiene todo un personaje de detective Mandrake que me parecía increíble, un escritor sórdido, pero con esta cultura brasilera que está tan cerca. Es el país que más frontera tiene con nosotros, pero el que menos conocemos. O sea, No conocemos mucha literatura de Brasil. nada, porque además es otro idioma, pero es loco que sea el país
que más frontera tiene con el tuyo. O sea, yo me puse a pensar en eso y dije, literalmente Brasil es el país que casi la mitad de la silueta del mapa del Perú está rodeada de brasileros. Pero es como si fuera otro continente, porque como no hablan castellano, los tenemos lejos. Y a través de la literatura de Rubén Fonseca me acerqué mucho a ese país y pueden tener una idiosincrasia diferente, esta idea de cómo conviven las clases ricas con las favelas separados por un muro, cómo funciona la policía, la corrupción, el fútbol, obviamente. Y así, ¿no? También autores argentinos, me pegué mucho con Sábato en un momento. Hoy tal vez busco literatura un poco más utilitaria que antes mi Jesús Alzamora, escritor, hubiera aborrecido, ¿no? No sé, por ejemplo, me puedo comprar un libro que me hable sobre tips para hacer un podcast. Antes, eso no es literatura. O sea, ¿cómo vas a leer 15 años a mi queso? Pablo Coelho. Y era como, me creía que estaba en un púlpito porque me había comido 50.000 libros de autores más densos. Y obviamente era pues un idiota, ¿no? Ahora ya me doy cuenta que, bueno, si te sirve leer, pues, ¿quién se ha llevado a mi queso? Padre rico, padre pobre, y le vas a sacar un aprendizaje, bien por ti, chévere, métele. Y yo también puedo verme leyendo algo que antes hubiera juzgado con un dedo inquisidor y que literalmente era porque era un chibolo idiota y yo ya más viejo me doy cuenta que al final la literatura está para obtener algo. Hay una frase de Sabina muy bonita con la que yo suscribo que es algo así como: menos los de autoayuda, todos los libros son de autoayuda. Epa. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero no quiere decir que voy a juzgar a alguien que está leyendo, pues, cómo empezar a conocerme a mí mismo, ¿no? Por ahí me jode un poco cuando utilizan esta fama mediática televisiva para vender libros y después, mira, soy un escritor que ha vendido... ¿Te hace ruido? Sí, un poco, porque yo sí tengo un feeling literario, entonces... O cuando un personaje televisivo dice que ha escrito un libro que le han escrito claramente, un negro literario, y está bien, supongo, pero ahí sí es como... No, pero... No sé, o sea, yo siempre suelo decir antes que un autoayuda prefiero un autosabotaje. Claro. Y eso es como que... Es una frase parecida a lo que dice Sabina, de hecho. Claro, y aquí viene una anotación, ¿no? Yo cuando... Hay mucha gente que me dice, ya Franco, pero yo leo autoayuda, ¿ok? Yo le pregunto, ¿qué es lo que te gusta de la autoayuda? ¿Qué es lo que te gusta de este libro? Y a partir de eso es que te puedo recomendar quizás algo de lo que yo he leído. Quizás este espíritu que tengo ya más de profe y que me ha caído con los años como un ventarrón, claro, pintando canas y pintando también muchas noches de desvelo, es a no juzgar. O sea, exacto, trata de juzgar menos y trata de hacer más en el sentido de... Tú no sabes por qué está pasando la persona. Eso. Y pucha. ¿Y qué necesita? Si ese libro es un bálsamo que le va a dar paz y le va a calmar la ansiedad, ¿cómo no leerlo y cómo no fomentar que lo siga leyendo? Déjalo. Así y es. El tema es... Yo siento que ahí es donde viene gran parte del problema de por qué mucha gente, no estoy diciendo una respuesta absoluta, es una hipótesis, se ha alejado de la lectura, porque hay mucha gente que le dice, eso es basura, lo que yo tengo es la verdad. Claro. Y no, pues, o sea, cada uno está pasando por un viaje diferente al otro y a algunos les servirá leer, pues, Ulises, y a otros les servirá leer, puta, ¿quién se iba a mi queso? Y no estamos para juzgar, ¿no? Yo he aprendido eso con el tiempo. Pero claro, en esa época, de hecho, con las clases de Jorge Eslava, yo me volví medio kamikaze de la literatura. Yo teníamos una revista que hacíamos en la universidad que se llamaba Un Vicio Absurdo. Claro. Nosotros editábamos los textos. Y yo sentía que ahí había como una pretensión literaria de acá somos los que vamos a ser los siguientes escritores malditos peruanos, ¿no? Y estás agarrando carne, ¿ah? Claro, imagino. Yo formé parte de ese comité editorial. Ah, sí, también. Yo estuve ahí poco tiempo, pero sentí una sensación... No, hay de todo. Chévere, particular. Tuve amigos muy bonitos a los que compartíamos nuestros cuentos y todo. De ahí, bueno, la etapa literaria se fue diluyendo, pero... Tú eres de la época en la que estaba Alberto Schrott, de repente María José Caro. Yo estaba cuando estaba Mauricio Lombardi, no sé si lo ubicas. Ya, claro. Sí, actor. Ahora actor en España. Está en España, sí. Sí, él fue muy pata mío. Buena muy onda. Gracioso, ¿ah? Claro, pero en esa época era mucho más serio, todavía no había entrado a hacer ni reportero de televisión, ni lo que ha hecho después improvisador y todo. Con él compartí un montón, bueno, con el mismo Jorge, ¿no? Y de ahí conocí a Eloy Jauregui, que creo que terminó siendo más un padrino literario porque congeniamos más. Entrábamos a temas más de... Y que es muy salsero, además. Muy salsero, muy arrabalero, muy borracho. Yo lo juego hasta ahora, pero ya no. Le decían Cheloy. Claro. Él presentó un libro mío y escribió una crónica, un prólogo, pero bellísimo, se cae de risa. Es que él también es de la Manuel Jauregui. Que lo ha llevado con Eloy. Una maravilla. Muy capo, o sea, él... Capazo. O sea, mucha gente no sabe que él fue miembro de Hora Cero. Claro, y su prosa además
tenía una manera de contar la historia muy de él. Tiene un libro que se llama Usted es la culpable de crónicas, muy bonito. Y pa' bravo yo. Pa' bravo yo, claro que sí. A mí me parecía un crack. De hecho, yo terminé siendo más amigo de él que de Jorge, que en una etapa inicial fue un descubrimiento muy bonito. Pero bueno, después nos distanciamos más, pero al final eso es lo que te da también la literatura, ¿no? Empiezas a reconocer partes de ti en personas y conectas, ¿no? Hay personas con las que yo solamente hablo de libros y son muy pocas, pero cuando hay esa conversación empezamos, ¿qué estás leyendo ahorita? ¿Qué te pareció esto de acá? O, no sé, pues hasta rajamos de la vida personal de los escritores. Aprovecho para hacerte la pregunta. ¿Qué estás leyendo ahorita o qué es lo último que leíste? Ahorita Renato Cisneros me ha regalado su libro, espero empezar a leerlo, pero lo último que leí releí un libro. Siempre tengo libros a la mano que releo, digamos, muy seguido, y uno de esos es Prosas apátridas de Ribeiro. Es como casi un libro de consulta, aparte como lo puedes abrir de cualquier lugar y sencillamente destapas y es un libro que tiene como 200 pensamientos, que no son ni crónicas ni ensayos, es un libro que no calza ni novela ni cuento, es un libro muy tuiteable, ¿no? Muy tuiteable, como Dichos de Luder, que todavía es más chiquito, más tuiteable tal vez. Y hay creo que es el número 22, el que leí el otro día, donde Ribeiro habla de una pareja que es adúltera y se terminan juntando en un hotel y describe a la mujer de una manera física, algo así como su nariz es una infracción permanente a las reglas de la cortesía, pero como lo hacía él nomás, y yo digo, mierda, es como gracias a esto quiero seguir leyendo más y más, ¿no? Ribeiro fue un descubrimiento para mí brutal. Incluso sus novelas, ¿no? Los genocidios dominicales, Crónica de San Gabriel, a pesar que claramente brilla mucho más en el cuento. Entonces siempre recurro a Ribeiro como para ver que está fresquito. Y otra cosa que me pasa también es que compro muchos libros y no los leo por tiempo, y luego en vez de leer los que ya compré, voy a una feria de libros y compro más. Entonces se te acumula. Se te acumulan y te da una culpa. Es lo que dice Barico, ¿no? O sea, uno no compra libros para leerlos de inmediato, sino con la ilusión de leerlos con en la algún ilusión momento. de leerlos. Y últimamente estoy fallando en esa ilusión porque como te digo, estoy una absoluta videocracia. Mi vida es un video en mi cabeza siempre. De hecho, yo estoy editando y revisando videos todos los días. Y cuando no estoy revisando los videos que ya grabé, estoy grabando nuevos videos o editando. Entonces, nunca pensé que el video iba a tener tanta importancia en mí, pero hoy es así. Y creo que perfectamente podría cambiar en 6 meses o un año, y el impulso que me agarre probablemente lo siga y vaya por ahí. Pero hoy desde una óptica mucho más serena, tranquila, sosegada, respetando mucho más el tiempo y el hueveo y el estar con mi hijo y el no hacer nada y el poder ver un tutorial y relajarme y ver por 6ª vez Breaking Bad, porque siento que así aprendo y ya sin esa Mientras no aprendas a hacer cristales ni metanfetamina. No, eso sería jodido. Qué buena esa serie, ¿no? Pucha, sí. La mejor de la historia para mí, pero por amplia. Y seguida por Los Sopranos para mí, pero bueno, en fin, brutal. Es la guía del emprendimiento esa, ¿no? O sea, aprende a hacer metanfetamina en tu casa. Tutorial. Un tutorial. Si no fuera algo delictivo, tanta gente lo haría, pero ese personaje, aparte que hace Bryan Cranston, leí su biografía, muy interesante. Eso es algo que estoy leyendo mucho, por ejemplo. Ajá. Biografías. Ajá. Ahora me interesa mucho leer las biografías de la gente. Me compré la biografía de Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad, Walter White. Una historia brutal, escrita en inglés, aparte como un reto. He leído hace poco la biografía de Michael Jordan nuevamente, la biografía de Steve Jobs, de Nadal, biografías que andan por ahí que son librazos, o sea, sobre todo deportistas. La biografía de Ibrahimovic es muy buena, la de Iniesta, la de Luis Suárez, obviamente la de Messi, pero encuentro en las biografías una especie de turbo de motivación que me gusta mucho, y de todas maneras imagino cuando sea viejo escribiendo mi autobiografía o mis memorias, ¿no? Y aquí de a unos años, ¿qué te gustaría que se lea sobre Jesús Alzamora? Es una en buena... 2 líneas. Ojalá que no un tweet cancelándome por alguna estupidez que haya dicho. Me gustaría que se lea que sigo haciendo lo que me gusta, y yo creo que hay una porción de la gente que me sigue que se puede sentir identificada. Va a sonar de repente una falsa modestia, pero tal vez inspirada a hacer también a ellos lo que les guste. Creo que mi generación fue criada como tienes que ser abogado, doctor, ingeniero o arquitecto, y yo soy más bien un impulsor de que la gente haga lo que le gusta, porque haciendo lo que le gusta tienes altas posibilidades también de generar dinero,
y no necesariamente el oficio más tradicional. Así que más bien espero que en un tiempo corto pueda tener un libro yo y escribir un cuarto libro. Me encantaría. O sea, creo que además saldría con otra madurez, con otra prosa que lo último que escribí, que ya tiene ya casi, va a tener 10 años dentro de muy poco. A mí sí me gustaría leer un cuarto libro tuyo, ¿ah? Gracias, hermano. Ojalá que venga pronto. Tengo algunas ideas ahí. Quiero escribir con esta técnica de escribir en los capítulos pares una historia y en los impares otra, y que en algún momento esas historias se entrelacen, como fue la estructura, por ejemplo, de Pez en el Agua, que me encantaba. Y tengo la idea de lo que podría ser los impares, no tanto lo de los pares, así que vamos a ver qué pasa, pero eso también es chévere. Cuando haces ese tipo de cosas, trabajos que se van mezclando entre sí, te van cayendo ideas, y alguna de ellas puede ser buena, ¿no? Ya después hay que llevarla a la ejecución, que es lo difícil, pero por lo menos ideas hay. Es como en el fútbol, ¿no? Tú sabes qué es lo que quieres hacer. Claro, esa es la típica de jugador que dice, Pero- en la cabeza lo tenía todo claro, pero no pero respondieron el esas cuerpo no, dos. claro, mientras estás pensando ya te la quitaron Así y es. contragolpe, chau, Así a es, cobrar. en la cabeza todos somos Messi. Sí. El tema es que llevarlo a la ejecución, ¿no? ¿Te saldrá o no? Ese es el tema. Así es, y te saldrá bien, te saldrá brillante. Y yo creo que la vida del futbolista además es muy particular porque tiene que tomar decisiones constantemente en segundos. A veces la gente no analiza eso, piensa que está jugando a la pelota, que puede ser difícil. Y hay un nivel de estrés en el que tu cuerpo es sometido constantemente a tomar decisiones bajo mucha presión. Y bueno, hay de todo, ¿no? Lo dice Valdano, justamente. Cuando Maradona hace el gol a los ingleses, él dice, por ejemplo, Diego me contó luego, ya cuando estábamos en los vestidores, que él siempre estaba viéndome mientras estaba llevándose a todos los ingleses y tenía la opción de pase a Burruchaga, a mí. Dice, eso te da como que en macro todas las alternativas que descarta y que acierta un genio a la hora de hacer una jugada como esa, que es complejísima. Tomando además. decisiones una tras otra constantemente. Valdano tiene un librazo, creo que se llama, creo que los 11 poderes del líder. Sí. Muy bueno también. Y también es un cuentista de fútbol prodigioso, ¿ah? Valdano es un tipo pues, muy inteligente, que claramente un gran futbolista también, pero un tipo que me gusta porque rompe el molde, ¿no? Uno diría, este tipo es un iluminado, es un académico. Sí, pero era un pelotero, o sea, y está bien, ¿no? Por ejemplo, ahorita vengo de la inauguración de la cafetería de mi amigo Hernán Barcos, que es un futbolista. Ah, ¿del Pirata? Sí, es muy Ah, amigo tú me dijiste mío. un amigo y dije, bueno, ¿quién será? Dije, el Pirata, mira. No, sí, el Pirata. Lo que pasa es que, claro, se ha hecho muy pata mío. Compartimos un montón de cosas en común, nuestras esposas son amigas, en fin. Y el tipo, cuando tú hablas con él, te das cuenta que no cabe, pero... O sea, no le da al perfil estereotipado que tenemos de un futbolista. Es un tipo que invierte pues, en trade, que siempre está pensando en hacer negocios, que tiene muy claro qué va a hacer después de que se retire, que le encanta el fútbol, pero que lo vive de otra manera que, como por ahí podría ser el estereotipo que hemos construido de un futbolista, ¿no? Otro es Y Casulo, por ejemplo. Casulo, el que le encanta la literatura, que ha escrito cuentos, es un tipo que tiene un discurso muy elevado. Y está bueno que tengamos también esos referentes para que un poco rompamos los estereotipos, ¿no? Y si yo puedo contribuir desde mi humilde tribuna con romper estereotipos, yo feliz. A mí siempre me han dicho que yo no podía hacer algo, desde que tengo memoria. O sea, tú eres abogado, tú no puedes ser mago. Tú eres mago, tú no puedes ser actor. Tú eres actor, tú no puedes ser conductor. Tú eres conductor, no puedes ser escritor. Que rompes con todos los... Tú eres televisivo, no puedes ser YouTube. Y yo a Claro. todos, mírame rompes cómo con lo todos hago. los- Mírame cómo lo hago. Porque no hay nada que me joda más que me digan, no, ¿por qué? Porque tu viejo te ha dicho, porque te han enseñado. Mentira, tienes que poder, tienes que hacerlo, porque... Que hay estereotipos, ¿no? Justamente en torno a esto, ¿no? El abogado, o sea, es como un abogado bailando salsa. Un abogado siendo Así es. youtuber, un abogado escribiendo. Que hay este perfil del abogado como que encorsetado, duro, Sí. camisa almidonada, Claro, súper estudio rosita ahí. conocido y... Claro, gemelos en las muñecas, sí, y es algo con lo que yo luché desde siempre, entonces creo que romper estereotipos, así como contar historias, es algo que me gusta. No lo hago deliberadamente, o sea, no es que yo me meto a algo para que la gente diga, ah, nunca pensaste que iba a hacer esto y ahora voy a salirme con eso. No, lo hago porque me gusta, pero he recibido por ahí a veces mucho juicio social de amigos o de personas cercanas que tienen como un parámetro muy cuadrado en su cabeza y que me parece que pues no todo el mundo tiene que ser así, ¿no? Por eso yo celebro cuando converso con gente en la lengua que dices, no sé, hoy día hablé en la mañana con Francisca Aronson, una actriz que tiene 17 años, y tú la escuchas hablar, parece que tuviera 30, o sea, una madurez, un mundo, padre sueco, mamá peruana, vive entre México, España y Perú, trabajando para Netflix, Amazon Prime, 17 años, y tú dices, yo a esa edad era un completo imbécil, inútil, bueno, para nada, y esta chica, entonces, como que te da esperanza en la siguiente generación, en el mundo casi, ¿no?
Me gusta poner el foco en ese tipo de personas que incluso a veces por ser tan honestas y terminan siendo tan abiertas, terminan siendo juzgadas como soberbias o se creen la cagada. Y no va por ahí, creo. No va por ahí. ¿Sabes qué sí va por ahí? El tiempo que nos estaba Ajá. mencionando. ¿Cómo está el tiempo? Ya se Y acaba, que se ya acaba. estamos por terminarlo. Oye, tienes un monitor ahí bien pro, ¿ah? Eso es de Julio. Nada aquí es mío, todo es de... Niveles de audio. Hablo. Ay, para que el audio pique. Por eso me dijiste que aleje el micro, ¿no? Porque estaba picando. Yo hablo bien fuerte, a veces la cago. Las cortinas hermosas, la iluminación, felicito. Está muy bonito todo. Metro Estudio 23, el estudio que no sabías que necesitabas. Pero sí necesitas darle like, comentar, compartir esta entrevista. Y yo por lo menos agradecerte un montón por haber venido. Sé que vienes de la inauguración, sé que ahorita... Perdón por la tardanza, man. No, dale, o sea, hay un tráfico terrible. Sí, sí, sí. Que tienes que ir a casa, que tienes un hijo, bueno, hay responsabilidades que hay que cumplir. Y se agradece un montón que la gente me sea a tiempo. Sobre todo disfruto de eso, las buenas conversaciones, y esta ha sido una de ellas. Gracias por eso, gracias por sentir que yo disfruto muchísimo cuando un entrevistador o una persona que intenta proponer una conversación está tan empapada en el trabajo que uno ha hecho, las cosas por ahí que uno hace, porque creo que ese es el éxito de las conversas, ¿no? Así que gracias, cuando quieras, estamos aquí a la orden y mucha suerte con el proyecto. Suscríbase, dale like, comparte y viraliza para que siga estando este proyecto de mi amigo Gianfranco y siga pues creciendo, ¿no? Gracias, y ya saben, pronto el anuncio a propósito de lo que se viene entre Merlín, Kevin y yo. Se viene un buen programa, se viene algo inédito y pronto van a tener noticias a propósito de ello. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.